Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de tarde del primer día de nuestro curso sobre el estado de la ciencia y los científicos en la sociedad española, el futuro de la ciencia y los científicos. Empezando por el futuro inmediato, y ya el siguiente. Como hemos dicho esta mañana, en la mesa redonda tenemos a los conferenciantes de esta mañana. Luis Quevedo está sustituyendo a Inmaculada Aguilar, que también está aquí, complementando, perfecto. Como esto va a generar, espero al final, un debate de todos, incluyendo los que estáis enfrente, pues tanto Inma como Luis o cualquiera, por supuesto, podrán hacer sus aportaciones y Luis también nos puede ofrecer otras visiones. Ya habéis oído a Luis, nuestro otro Luis Montoliu y a José Manuel López Nicolás esta mañana, que han abierto cuestiones que ahora podemos aprovechar también y sacar en el debate. Y también os voy a presentar a las dos personas que también se han unido a la mesa redonda, que también las habéis visto que han estado esta mañana con nosotros, concretamente Marisol Soengas, investigadora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también representando a ASEICA, la Asociación Española de Investigación en Cáncer, muy activa no solamente en la defensa de la investigación en un tema tan importante, sino en la defensa de la ciencia en general y de la inversión en ciencia y en las condiciones de potenciación de la labor investigadora y en el trato a los investigadores, o sea, que también tiene mucho que aportar. Y Celia Sánchez Ramos, profesora de la Universidad Complutense, muy activa también en tareas de transferencia, es una de las investigadoras en la universidad con mayor número de patentes, con lo cual puede aportar también, y esa era la idea, y se lo habíamos pedido que nos contara un poco desde su experiencia, pues cómo ve esto de conjugar la investigación, la docencia, cuando además estamos en la universidad, y la transferencia. Y ya habéis visto de la charla de José Manuel que transferencia no es una, sino muchas cosas. Para organizar la mesa redonda, lo que vamos a hacer es que Marisol y Celia van a tener un primer turno de palabras para en 5 minutos, y apoyaos Marisol usará alguna diapositiva para contarnos algunos aspectos complementarios a lo que hemos tratado hoy, y luego abrimos un turno de palabra de los miembros de la mesa. Yo tengo un par de preguntas o tres que he sacado de las intervenciones de esta mañana, y luego ya abrimos un turno de palabra para que cualquiera de vosotros que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, que se una al debate, pues estamos para eso. Antes de las 6 tenemos que terminar, eso sí, porque salen los autobuses de vuelta y hay gente que tiene que coger el autobús. Entonces, digamos, esa es nuestra hora límite, donde estemos. Cortamos el debate y, por supuesto, después, si alguien quiere seguir interaccionando, pues podemos aprovechar. ¿De acuerdo? Así que, Marisol, si quieres, empieza con un primer turno de palabra y nos cuentas lo que te parezca. Pues y luego abrimos el debate. Tengo la diapositiva aquí. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros no podíamos resistirnos desde ASEICA y, bueno, en general también desde CENIO a participar en algo que se llama como Ciencia para una Sociedad Global. Entonces, bueno, pues gracias por la oportunidad. Y la verdad es que, a ver, con las diapositivas, ¿esto funciona o no funciona? Sí. Ah, sí. Entonces, yo la verdad es que me parecía fantástico además la mesa redonda que tenemos, porque, empezaba con Inmaculada Aguilar, y yo lo que me he quedado con, temas así para el debate, ese 14-20% de interés por la ciencia es algo que desde luego nosotros como comunidad tenemos que trabajar y que pelear. Me ha gustado mucho de Luis también la importancia, de Luis Montoliu, la responsabilidad. ¿Me estáis oyendo? ¿Esto funciona o no? Sí. La responsabilidad que tenemos como investigadores de llegar a la sociedad, ¿no? Y bueno, de Ángela Nieto ya hemos visto que, por supuesto, que en España, como ha hecho la defensa de la investigación en España, que me ha parecido fantástico. Sobre transferencia espero que hablemos más, porque a mí me parece muy interesante lo que comentabas, que distintos aspectos de comunicación y la función que tenemos ahí los científicos, las científicas, ¿no?
Y luego, bueno, mañana yo, o sea, espérate que lo voy a hacer al revés. Creo que hay mucho que discutir en cuanto a retos y oportunidades y yo estoy muy interesada por verla desde la proyección del personal científico que ya hemos hablado un poco y luego realmente por la I+D+I. Pero yo, antes de pasar, sí que quería... Y esta diapositiva la habéis visto, ha circulado muchísimo por redes y yo creo que es muy importante. Y es muy importante porque esto lo que refleja es la media de los proyectos, la distribución de los proyectos de este año del Plan Nacional. Como, bueno, es una propuesta, pero vamos, más o menos no nos van a ser así. Entonces, por supuesto, hay otros tipos de proyectos nacionales e internacionales, hay distinta problemática que no se soluciona solo con dinero y eso es algo que podemos hablar aquí, pero mientras tengamos una situación en la que el 75% de los proyectos del Plan Nacional, que son los que llegan a la base que nutre a los investigadores en España, sean menos de 150.000 en 3 años, esto es un problema. Y eso es un problema que nosotros como colectivo lo tendremos que seguir peleando y desde luego desde ASEICA lo vamos a hacer, pues bueno, seguimos, ¿no? Entonces yo las diapositivas que tengo un poco y temas que quería, bueno, pues a ver si lo podemos hablar en el debate, es cómo nosotros llegamos a, bueno, pues esta interacción con las administraciones, con nosotros me refiero a la comunidad científica, a los investigadores y luego también a este concepto que nos están hablando de sociedad global, que me parece súper importante. Entonces, yo aquí hay un punto, desde luego, yo creo que uno de nuestros grandes retos, creo como comunidad, es la atracción y retención de talento, ¿no? Es atraer y cómo vamos a atraer y estabilizar y tener una carrera profesional, meritoria, ¿no? Y una carrera profesional que merezca la pena estar en ciencia, tanto para los jóvenes como para los establecidos. Luego, esto parece como obvio, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos nosotros más fuerza? Y es que aquí hay distintos, o sea, nosotros individualmente trabajamos cada uno individualmente, pero yo creo, y lo que a mí por lo que quería yo presentar aquí es la relevancia y el impacto del asociacionismo, desde las asociaciones científicas, qué podemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad y cómo podemos interaccionar mejor con las administraciones y con la sociedad. Y es que varios de nosotros participamos en distintas asociaciones y no es tan obvio. Porque uno puede decir, bueno, pues claro, como un colectivo, nosotros en ASEICA somos más de 1000 socios y socias. Pero somos socios y muchas veces depende de todas estas actividades de la persona que esté o el grupo que esté en la junta directiva, en el puesto de dirección, porque aunque seamos un grupo no tenemos una voz colectiva. ¿Podemos tener una voz colectiva o no? Entonces eso es algo que también tenemos que ver y sabemos de asociaciones y de confederaciones que son muy potentes, que nos deberían de defender y a lo mejor pues no hay una voz unificada y algo que tenemos que trabajar. Tampoco tiene por ser unificada, pero al menos una voz que la podemos llevar en paralelo, ¿no? Luego a mí me parece muy importante también, dentro de las asociaciones y también nosotros mismos, cómo nosotros interaccionamos con la comunidad de una forma proactiva. Con la comunidad me refiero ya a un nivel de las administraciones. Tenemos que ser proactivos, nosotros debemos de proponer temas, debemos de proponer acciones, debemos de proponer cambios en la legislación. O nuestra función es reactiva, se nos pregunta y nosotros ahora tenemos que incluir enmiendas, o es algo que debe ser bidireccional. Y eso es algo que a mí me gustaría también que hablásemos, porque creo que deberíamos ser, lo somos algunos de nosotros, pero como colectivo deberíamos quizás ser un poco más proactivos. Luego hay un punto que es a veces un poco escamoso, en el sentido de, bueno, intermediarios o intermediarias o colectivos intermediarios entre los científicos y las administraciones. Estos son pues agencias, comunidades. ¿Cómo establecemos las asesorías? La asesoría tiene que ser directa desde las asociaciones, tiene que ser a través de entidades, entonces eso hay también, yo creo que el punto es para discutir aquí. Y luego sobre la sociedad global, a mí me gustó mucho lo que decíais en cuanto a la comunicación y yo no tengo muy claro que esté definido bien lo que es comunicación, lo que es divulgación, lo que se tiene que hacer a nivel de persona individual y lo que tenemos que hacer a través de asociaciones y en cuanto a llegar mejor a la sociedad. Es un tema que también, bueno, pues importante. Y ya, bueno, pues como no tengo tiempo, los que estéis en cáncer y bueno, sé que la gente que nos está mejor viendo pues en la web, ¿cómo hemos hecho nosotros desde ASEICA, que es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer? Bueno, pues más de 1.200 socios y socias
Lo que sí que tenemos es muy presente de que para defender tanto al colectivo de investigadores jóvenes, de mujer, que no voy a hablar mucho, pero las mujeres somos solo el 25% en puestos de dirección, integrar a los clínicos y básicos y mejorar el aprende, pues tenemos que ser muy reivindicativos. Entonces nos veis por redes, porque, bueno, por redes sociales, por comunicados, por interacción. Nosotros sí que defendemos una interlocución directa con la administración. Tenemos muchas actividades de desarrollo profesional, de mentoring y luego también de impacto social. Y con esto, pues bueno, yo creo que hay muchos temas que espero que podamos hablar en cuanto a como grupo y como colectivo de investigadores científicos. Así que yo con esto ya creo que me he cogido mis 5 minutos. Muchas gracias, Marisol. Bueno, solo deciros que hay mucha gente también esto. Fenomenal. Doy la palabra ahora a Celia. Yo no sé si... Sí, se oye, perfecto. Fenomenal. Solo 5 minutos. Yo no he traído diapos porque además son preciosas, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, Jesús, gracias. Y gracias a vosotros por venir. Me ha gustado mucho estar con vosotros, honestamente. Inmaculada, nos has hecho un resumen que yo ya no me voy a leer, pero me ha encantado. Luis, luego hemos tenido una charla preciosa también y lo que nos has contado. José Manuel, no te conocía, pero ya eres amigo y además sé que eres amigo de mis amigos, con lo cual ya más... Y ahora te tenemos a ti complementando a Inmaculada. Estoy contigo, la ponencia de Ángela no ha podido ser mejor. Creo que los que habéis asistido, que nos hemos tenido que levantar a última hora en la última pregunta, nos ha gustado mucho a todos porque es tan didáctica, tan fácil de entender algo tan complicado. Y luego comentábamos lo interesante que había sido cómo había buscado las fotografías de Cajal, algo que luego, si nos da tiempo, cotilleamos, dónde se pueden encontrar esos grabados o unas réplicas de los dibujos de Cajal. Yo me presento en 3 minutos porque ya me quedan 3 de los 5. Soy profesora en la Complutense de Madrid desde hace 35 años, creo. Soy de las que hago docencia, la que toca, 24 créditos año sí o sí, no sé cómo. He hecho la gestión que correspondía, dirección de departamento, soy directora de un grupo de investigación que se llama Visión y Oftalmología. Y constituí una empresa de base tecnológica en 2006 y que quisiera contar mi experiencia en estos 2 minutos y luego la amplío lo que queráis, por indicación o por orientación precisamente de la vicerrectora de investigación de entonces, que era Carmen Acebal, que nos eligió a 4 de cada universidad, bueno, ella de la nuestra y a otros investigadores de las distintas universidades públicas para hacer un curso para constituir empresas de base tecnológica que ni siquiera teníamos la Complutense la normativa de spin-off. Estaba hablando de 2005, la empresa se constituyó en 2006. La particularidad de la EBT que en aquel momento se constituyó y que hoy se mantiene, y a la pregunta que me hacía Lola, ¿son rentables algunas EBTs? Ahora os contaré que en mi opinión algunas son rentables, dicen que solo el 1%. En mi opinión, la nuestra en concreto, que se llama Alta Eficacia Tecnología, se constituye para explotar y sublicenciar patentes, titularidad de la UCM, en las que yo había sido inventora, o de manera individual o colectiva. La función de Alta Eficacia de Tecnología es simplemente buscar quién puede, por sus licencias de manera exclusiva o no, quién puede fabricar los productos que salieron del laboratorio, de las ideas primero y luego de los experimentos, y quién los puede fabricar. Empresas, en nuestro caso concreto, son empresas de lentes oftálmicas, empresas de lentes de contacto, empresas de protectores de pantallas, de fuentes de iluminación, de todo el área que trabajamos más. Hay otra línea que no tiene nada que ver, que tiene que ver con reconocimiento de personas por córnea, ahora por córnea, retina e iris, pero es una línea paralela de la que hoy, si queréis, hablamos o no. Pero la función de esa empresa de base tecnológica es buscar quién haga qué. Y es que es imposible que nuestra universidad pueda hacer nada, ni que ningún investigador lo pueda hacer.
Por lo tanto, en mi opinión, sí es rentable porque, aunque no tiene grandes beneficios, sí se ha mantenido durante todo este tiempo, extendiéndose a prácticamente todo el mundo. Las patentes están concedidas en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en según qué lugares. Consecuentemente, aunque sus réditos seguramente hoy, no le he preguntado, pero no serán inmensos, sí que han mantenido las patentes. A la Universidad Complutense no le ha costado ni un solo euro. Al revés, ha recibido los fondos provenientes del Estado por tener esas patentes vivas. Y lo dejo aquí, pero quiero decir, creo en la transferencia. Me ha gustado muchísimo la diferenciación que nos has hecho sobre transferencia empresarial, transferencia social y transferencia a las administraciones, y creo que el debate dará para lo que toque. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Celia. Bueno, ya veis que entonces está planteada la mesa redonda. El reto es cómo conectamos la ciencia en lo que necesita la sociedad global. Y hemos hablado de varios ámbitos, cómo conectamos la ciencia y la investigación desde los laboratorios con la sociedad, y a través de la sociedad con lo que necesita la sociedad están las empresas, y luego están nuestras instituciones, que son las que tienen que proporcionar los medios para que esta investigación progrese y se conecte con el sector productivo. Entonces son como dos planos diferentes, y me gustaría, puesto que el objetivo de este curso es plantear el futuro de la ciencia en España, en estos dos ámbitos, no sé de qué manera os parece a vosotros que es lo más prioritario que tendríamos que abordar desde el sistema de ciencia, si es que nos pueden oír lo que necesitamos, pero también desde nosotros, como laboratorios científicos, solos o en sociedades, como dice Marisol, que en el fondo es lo mismo, porque en el fondo lo que hacemos es asociarnos para ser tener más potencia, más sinergia o más voz, pero son las mismas voces y las mismas acciones. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué diríais vosotros que es por donde deberíamos empezar, o que es más prioritario para que de aquí a 5 años, voy a poner un futuro muy cercano, cuando nos reunamos otra vez en un curso como este, podamos hacer un balance de que hemos mejorado? Ya que has cogido el micrófono, Luis, adelante. Dos cuestiones que ha mencionado Marisol y que voy a dar una opinión al respecto. Primero, en respecto a asociaciones, tanto asociaciones científicas y que el papel que tienen que tener, pero desde el punto de vista de asociaciones de pacientes, que es lo que os he hablado yo esta mañana, deciros que en este país nuestro, quizá por nuestra idiosincrasia, quizá por nuestra cultura, por nuestra querencia, por la familia, por los amigos, somos líderes en asociaciones de pacientes. Y las asociaciones de pacientes europeas más poderosas están aquí en España. Además, son las más exitosas en conseguir fondos, en solicitar fondos a Bruselas y conseguir fondos europeos, de estas muchas convocatorias que hay que apenas se conocen y que muchas veces quedan desiertas, con lo cual hay que explicar las cosas buenas que tenemos en este país, y esto es una de las cosas buenas que tenemos en este país. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y otras muchas, ¿no? Y esto es un orgullo, y creo que esto va en beneficio de la investigación. El hecho de tener asociaciones tan colaborativas es estupendo. Marisol, yo te voy a decir cómo conjugo los verbos comunicar y divulgar. Esta es mi opinión. Yo comunico los resultados de mi laboratorio y divulgo temas en los cuales yo no trabajo directamente, pero que están en mi área de investigación. Yo comunico los resultados de los proyectos que hacemos de albinismo y divulgo, además de albinismo, divulgo sobre retinosis pigmentaria, en la cual no trabajo, pero en la cual me siento cómodo. Entonces, para mí esa es la distinción que hago. Entonces, y respondiendo a la pregunta de Jesús, y dejo el micrófono ya, yo creo que lo que tenemos que apostar es por investigadores e investigadoras que, además de ser muy buenos en lo suyo, y esto es lo que tradicionalmente hemos sido
aplicando los baremos para seleccionarlos en nuestros centros de investigación universidades, sean buenos en transferir en todos los diferentes, o al menos en alguno de los diferentes aspectos que nos ha hablado José Manuel, ¿no? En particular, sean buenos en transferir ese valor añadido a la sociedad, o en forma de empresa, o en forma de contratos, en forma de todas las diferentes cosas que nos ha contado José Manuel. Yo quiero pensar que en 5 años tendremos investigadores en los centros que no solamente pues publicarán sus resultados y realizarán investigación muy avanzada, sino que abrirán telediarios y que nos contarán las cosas para que todos lo entendamos. Eso es lo que yo espero en 5 años. Sí, estando de acuerdo, yo es que voy a volver a empezar por el punto del 15% que nos decían de la apreciación de la ciencia. O sea, eso me parece realmente un problema. Y es un problema porque ese es el impacto global y, por supuesto, pues parecía que las generaciones más jóvenes tenían un interés mayor por la ciencia. Las mujeres, y eso hablamos antes, parece que menos. Eso a mí me preocupa particularmente. O sea, que se pueda pensar que una mujer tiene menos interés en ciencia en general. Y entonces, eso, ¿por qué es un problema? Es un problema porque eso transmite, bueno, primero, quizá una cultura, o a lo mejor, no voy a decir falta de cultura, pero digamos que no hemos permeado a la sociedad lo suficiente, y eso es importante porque eso tampoco quiere decir que a lo mejor tampoco hemos permeado a la comunidad de los políticos, a las administraciones, y entonces eso, si no ha llegado ahí a la gente general, pues tampoco van a entender por qué es necesario apoyar la ciencia. Y entonces, a mí eso me parece un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Y es que es verdad que hay mucha gente que ya, digamos que intentamos comunicar, intentamos divulgar, pero yo creo que hay que dar un paso más adelante, porque obviamente eso no es suficiente. A lo mejor hay que utilizar otras vías, y a lo mejor aquí sí que podemos hablar en cuanto a cómo llegar a las administraciones. Deberíamos de llegar a las administraciones con comités de asesoramiento. Falta asesoramiento, falta impacto, y bueno, para que podamos, digamos, intentar conseguir pues no solo la financiación que merecemos, sino también el apoyo a las infraestructuras. O sea, que me gustaría ver cómo veis vosotros también igual este punto de asesoría científica, porque hay mucho debate aquí, hay distintos modelos, y a mí me gustaría saber cómo... Para precisar, y aprovechando que tenemos a Inma y a Luis aquí, yo un día que estaba con Pep Lovera, que es uno de los que ha llevado la encuesta, bueno, el alma mater de la encuesta, yo estaba manifestándole mi sorpresa por este 14%, y él me corrigió, y si no lo entendí mal, corregidme por favor, me dijo, en realidad lo que pregunta esa pregunta es ¿quién sitúa? Le pregunta a la gente, ¿usted dónde pone la ciencia? ¿Cuál es la actividad prioritaria de las que se le plantean? Y la ciencia la escogen un 14% de las personas, que no es exactamente lo mismo. Quiere decir que hay personas que les interesa la ciencia, pero no la sitúan de forma prioritaria, ¿no? Entonces, visto desde este punto de vista, me sigue pareciendo bajo, 14%, pero cambia, pero igual tenemos margen. Ahí, Luis. Sí, yo matizaría ahí también lo que tú estás diciendo, que es correctísimo. Es cierto, hay un tema de prioridad, pero además hay otro tema que muchas veces tiene que ver, que es casi un tema de demarcación y de semántica. Ciencia es una palabra que está cargada de contenido para gente que se considera de letras y no de ciencias, o gente que se considera de ciencias no de letras, o gente que confunde la salud con la ciencia, el consumo con la ciencia, el medio ambiente con la ciencia. Y cuando priorizas, ciencia igual está entre el 14 y el 20% ahí arriba, pero si le preguntas si le preocupa el cambio climático, te dirá que sí. Y no lo asociará espontáneamente a esto es una cosa que hacen los científicos y las científicas. Entonces, es un problema endemoniado, porque... Bueno, si tú te lees el documento entero, eso está claro. Lo que pasa es que cuando haces la gráfica tienes que priorizar lo que han respondido las personas. Y es que espontáneamente o con máxima prioridad sí es cierto. Y aquí nos llevaría a pensar qué transpira de la cultura española que esa palabra ciencia solo sea número 1 en ese 14%. Esa es una discusión, pero es una discusión, yo creo, menos grave
a mi parecer, menos fatalista que considerar que solo un 14% le interesa. Creo que es muy distinto. Entonces ahí también tenemos un margen, sacabais el tema, varios de vosotros, sobre comunicación, divulgación, transferencia. Pues tal vez tenemos una didáctica que hacer ahí. Tal vez podemos empezar, yo creo que en la comida lo comentábamos un poco, tal vez porque es una obsesión de las mías, que a veces el hecho de querer etiquetar o categorizar algo como divulgación científica, periodismo científico, igual hasta nos quita un poco de audiencia. Igual podemos dentro de economía tener una buena y robusta formación científica y de repente estamos tratando esos temas que son de relevancia social, ¿no? Esta era una cosa que si queréis luego me toma rollo sobre esto porque me gusta mucho. Pero hay una cosa que quería decir que va en parte a una de las preguntas que te hacías, Marisol, creo que nos hemos hecho todos, pero que es sobre qué es lo que no hacemos bien, por qué no estamos en un 25% o en un 50%, ¿no? Una de las cosas que es una paradoja de las sociedades democráticas, que por suerte estamos en una, es que la democracia no te garantiza el resultado, te garantiza el mecanismo, ¿no? Una democracia es una cultura del diálogo y de la comunicación constante y abierta. Eso hace que comunique quien quiera lo que quiera. Famosamente, Inma estuvo muy involucrada cuando se han hecho campañas contra las pseudociencias o terapias alternativas. Es democrático que la gente quiera vender su Reiki. Está bien, preferimos otra cosa, pero estamos en una cultura de este tipo. Entonces lo que me planteo es, y a mí porque me gusta, y me vas a perdonar que cite un Benedetti, que la culpa es de uno cuando no enamora. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal o insuficientemente bien para no persuadir a más ciudadanas, más ciudadanos? Lo digo porque podemos apelar a fuerzas externas o a faltas del prójimo, pero me planteo qué es lo que hacemos mal. Y el primero, y luego os paso el micro, o con esto ya paro, es muchas veces buscar, como científicos y científicas, una solución óptima a un problema ideal. Y es que en comunicación, transferencia, divulgación, etcétera, etcétera, raras veces vamos a encontrar una solución. Hay muchas audiencias, la sociedad es muy diversa, muchas sensibilidades distintas y probablemente tendríamos que atacarlas, en el mejor de los sentidos, todas a la vez. Bien, mira, respecto al tema de comunicación, divulgación, periodismo, transferencia, me da exactamente igual. Quiero decir, veo las diferencias, están claras las diferencias, están establecidas las diferencias, pero creo que estamos hilando, estamos yendo al punto fino cuando queda mucho trabajo por hacer en el punto gordo. Y creo que nos perdemos, incluso a la sociedad. Esas diferencias son vale, sí, existen, pero creo que hay cosas mucho más importantes que debatir que eso. Creo que la comunicación de la ciencia, ahora mismo queda mucho trabajo por ahí, como para bajar venga, vamos a debatir si esto es comunicación, si esto es divulgación, si esto es periodismo, que es importante. A lo mejor entre nosotros, en café, en tertulia, en mesa redonda entre nosotros, pero el público le da igual. El público le da igual. El público hay que comunicar la ciencia de una forma o de otra, porque la batalla no está ganada, ni muchísimo menos. Y entonces, hilar fino, sí, vale. Por otra parte, sobre el qué hacer, qué podríamos hacer, ¿vale? Por un lado, yo creo que debemos elegir también, fijaos lo que voy a decir, el modelo de país que queremos. Es decir, ¿qué queremos? Es decir, ¿qué sociedad es la que vamos buscando? No podemos querer ser. El otro día vi, y claro, estaba echando piedras sobre mi tejado, pero en la comunidad autónoma vi que, un documento que queríamos ser buenos en A, B, C, D, F, G, H, I. Hostia, no. Hay que elegir dónde quieres pegar el tiro. Y tenemos que huir un poco del chocolate para todos. Y el chocolate para todos en este país y el quedar bien con todo el mundo y que nadie se enfade y distribuir, no es que a este lo quiero tener contento, no, cuidado que este se enfada. Esto es muy, muy de España. No, pues al final a lo mejor hay que poner los huevos en una cesta. Pero tenemos que saber qué cesta es la que queremos. Pero una vez que decidamos dónde poner los huevos, lo que hay que hacer es un modelo en el cual se premie a las personas que van y a las instituciones que van en esa dirección. Y si resulta que queremos este modelo de país, queremos poner los huevos en esa cesta,
pues la gente va a dispararle a esa cesta si ve, lo que ponía yo en la diapositiva, el qué hay de lo mío. ¿Me explico? Porque si no gana nada las personas individualmente, no van a ir hacia allá. Uno podría pensar, ¿qué materialista? Sí, pero es que la sociedad es esa. ¿Me explico? La sociedad al final, para progresar, pues al final vas a donde te está llevando el sistema. Entonces hay que cambiar el sistema y hay que ser valiente en eso. Eso es lo que yo pienso sobre qué podríamos hacer. Me lo preguntaban ahora una periodista, sobre el tema de las asesorías, ¿vale? El tema de las asesorías políticas, por ejemplo. Sí, creo que tenemos que ser proactivos. No tenemos que esperar a que vengan a nosotros. Tenemos que ser proactivos. Ahora bien, lo que también existe es, y cada vez más, primero, cuando hablamos de científicos en política, no centrarnos solamente en el Ministerio de Ciencia, sino en otros ministerios donde deben estar ahí. Ahora bien, deben estar de ahí no para tomar, como bien ha dicho antes Jesús, no para tomar las decisiones, la decisión la toma el político o la política, pero teniendo en cuenta al científico, sanidad, educación, etcétera. Pero lo que no me vale, y cada vez lo veo más, es coger a científicos o científicas en tu gabinete o en lo que sea, pero que solo los escuchas si están apoyando la tesis que tú tienes prevista tomar. Porque estoy harto de ver comités de científicos que cuando no toman la decisión que el político tenía preestablecida, se disuelve el comité. Entonces, ojito con eso. Déjame que complemente una cosa. A que los pacientes de albinismo y sus familias, que nos ha presentado Luis, o los pacientes y las familias de personas con cáncer, no hay que convencerles de la importancia de la ciencia. ¿Por qué el resto de la gente no se da cuenta de todo lo que la ciencia está haciendo por ellos? Y no solo a nivel de salud, que por supuesto ahí todo el mundo podría estar de acuerdo. Cuando estamos hablando de la percepción, 14%, 15%, 12%, me da igual. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que no es suficiente la percepción de la gente como para presionar a nivel de los gestores y los políticos para que esto sea una prioridad. No lo suficiente. Y si no es lo suficiente es quizá porque no son conscientes. Y digo, esos pacientes lo tienen clarísimo y la ciencia les ha mostrado lo que se puede hacer. No deberíamos, y es a donde quería ir, no deberíamos los científicos en general, todos, trabajemos en lo que sea, en física de materiales, en lo que sea, bajar a la arena de comunicarnos, interaccionar más para hacer eso visible. Me ha gustado la idea que has dicho, Luis, de que en España, que tenemos unas relaciones sociales muy activas, cuando eso se pone en juego, la cosa funciona muy bien. No solamente funciona muy bien, sino que las asociaciones son las principales defensoras y yo estoy seguro que muchos grupos de investigación hemos conseguido proyectos por el apoyo de las asociaciones y a su vez las asociaciones han conseguido proyectos por su aproximación a los investigadores. Y eso es un beneficio mutuo incontestable, ¿no? Y esto habría que extenderlo, ¿no? Esto es lo que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues eso exactamente es lo que sucede. Claro, si tu familia no está afectada por algo mínimamente grave, pues digamos, pues vives tan ricamente, ¿no? Pero cuando te nace un niño o una niña con una enfermedad rara que desconocías, pues de repente descubres un mundo que desconocías. Y la buena noticia hoy en día es que todos estos padres que siguen con esta sorpresa, porque la mayor parte de enfermedades raras siempre es una sorpresa, saben que por lo menos tienen grupos de personas que les van a escuchar, grupos de personas que se han ya asociado, se han formalizado y tienen establecidas vías de contacto con los investigadores, con lo cual pasan un momento duro, terrible en el nacimiento, pero más pronto que tarde acaban dando con una de estas asociaciones. Y esto es algo que ocurre especialmente aquí en este país. Dejadme deciros un país
totalmente distinto al nuestro. Yo conozco bastante Japón, he estado bastantes veces y colaboramos ahí con varios grupos japoneses. El asociacionismo de pacientes no existe en Japón. Una familia que tiene un niño o niña con una enfermedad rara es un problema que lo viven en el interior de la familia. El niño o la niña no lo sacan, no hablan de ello. Por supuesto, no van a hablar con otra familia que tenga el mismo caso, no entienden, o sea, ellos lo consideran como que es algo que les ha tocado negativo, con lo cual tienen que convivir, pero no van a hablar. Con lo cual, fijaros lo que tenemos ganado en países como el nuestro, que ya partimos de esa... aquí somos campeones de la solidaridad cuando pedimos ayuda a la gente, lo estamos viendo constantemente en cualquier catástrofe, en los fuegos, en las cosas. Siempre hay gente dispuesta a ayudar, ¿no? Ayudar al prójimo, ayudar a los demás, etcétera. Con lo cual estas asociaciones, pues realmente es algo de lo cual tenemos que enorgullecernos en este país. Y luego digo más cosas, pero ahora lo dejo aquí. Yo tengo un punto. Yo, por supuesto, soy defensora, trabajando en melanoma, en cáncer de piel, de las asociaciones de pacientes y toda la actividad que nosotros y ellos podemos realizar en cuestiones de prevención, por ejemplo, etcétera. Pero a veces uno puede pensar, claro, nosotros porque trabajamos en biomedicina, y hay pacientes que están afectados, pero hay muchas áreas de conocimiento en las que pues no hay pacientes, pues porque sean de matemáticas, de física, directamente, que luego, o sea, que y ahí también por supuesto hay mucho interés, y yo soy de unas primeras, yo también he montado una spin-off de la investigación aplicada, el conocimiento aplicado, pero también una parte de investigación básica, que creo que es muy importante, que eso no se puede olvidar. Y a veces pues hay muchas convocatorias o muchos planteamientos un poco como cortoplacistas, decir, ay, pues esto tiene que tener un rendimiento a 3 años o a 5 años. Y te preguntan, ¿y tú cuántas patentes vas a tener ahora en estos convocatorias en 5 años? Pues a lo mejor una patente no la tengo ahora. Entonces, quiero decir con esto que además de utilizar eso, de apoyar y de impulsar a las asociaciones de pacientes, tenemos que llegar a la sociedad de otra manera, porque hay muchos ámbitos en los que no hay una aplicación inmediata que se pueda ver, cuando luego pues lo puede hacer a medio plazo. Entonces creo que ahí la parte de comunicación, de comunicar también esa importancia de la investigación bioséca, también es importante para las administraciones y para, digamos, los poderes políticos. El que te dijo que en 3 años iba a hacer algo no era científico, eso ya te lo digo yo. Pero piden en las convocatorias. ¿Cuántas tu previsión a 3 años? Pero quiero decir que una de las cosas que hemos comentado, no sé si era en la comida o después, es algo que sí tenemos los científicos, y es que sí trabajamos a largo plazo. En tu mente nada está para dentro de 2 años y para 3, está para dentro de 10, 15 años. Y eso no es fácil de hacer entender a la gente en general. Te preguntan, ¿pero cómo? ¿10 años? Y dices, pues sí, 10 años y será con suerte. Quiero decir que no solo en patentes, sino en cualquier resultado de cualquier investigación o de cualquier reto que se asuma. Yo creo que sí que algo fallamos, ¿eh? Algo debemos fallar cuando realmente no llegamos, porque hemos hablado de salud, y en salud sí llegamos, pero llegamos en salud porque nos toca, y nos tocan nuestros hijos, pero ¿qué pasa en el resto de la ciencia? Es que y no somos conscientes ni somos capaces de hacer llegar que la ciencia básica, esos datos de los que hablábamos antes, la nanotecnología, todo eso va a poderse aplicar posteriormente, y eso no lo sabemos transmitir bien, no solo los científicos, sino tampoco los medios en general. Y no sé si es por falta de especialización, a lo mejor por falta de especialización o por una resistencia desde el punto de vista de la sociedad. Para ti. Habéis dicho muchas cosas muy interesantes. La primera, empiezo por el final. Yo matizaría una cosa. Yo creo que en biomedicina y salud no es que lleguéis, es que vienen, que es distinto. ¿Vale? Tenéis clientes cautivos, gente que necesita lo que tenéis. No necesariamente sois más maravillosos o lo hacéis mejor que el de física óptica. ¿Vale? Esto es muy importante porque, yo lo que os voy a invitar ahora es a plantearos una situación muy distinta. Vamos a salir de la ciencia un momento y vamos a ver la sociedad en general, en común.
Una cosa que se da en la historia ciertamente reciente es que hay momentos de crisis y transformación en las sociedades, sobre todo democráticas, cuando hay cambios fundamentales en las tecnologías de la comunicación. Quiero decir, de la prensa a los medios de masas, la radio, la televisión, y ahora estamos en mitad de una gran revolución que no hemos resuelto y que no entendemos, que son las redes sociales y todo lo que están agitando. Creo que podemos estar de acuerdo que se están agitando muchas cosas y nadie sabe cómo se resuelve. Y si alguien te dice que sí, desconfía. Esto es una cosa que se reitera en la historia. No tenemos todavía la solución, la tendremos eventualmente. Pero lo que sí sabemos es que, y aquí me pondría a citar, me pongo muy McLuhan, que eso le suena a todo el mundo, ¿no? Aquello de que el medio que usas determina el tipo de mensaje que envías, o a Postman, que te dice que de hecho lo que puedes llegar a imaginar que comuniques también está determinado por el medio que usas. ¿Por qué esto es importante? Porque decíais, y tú decías ahora, esto de, es que en largo plazo no lo comunicamos bien. No, es que no se puede comunicar. Entonces, ojo, con los medios que usamos ahora y los estilos comunicativos que predominan ahora, si tu estrategia es enmendarle la plana a la sociedad entera y decir, no, es que TikTok estás equivocado, lo que tienes que hacer es leerte un libro. Mal rollo. Mal rollo si ese es tu criterio de fitness, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo. Si tú quieres triunfar a base de corregirle a la gente cómo debe vivir, yo lo veo difícil como estrategia única. Puede formar parte de un menú que incluya saber qué podemos comunicar. Y yo estoy con José que se puede comunicar, divulgar, hacer de periodista científico, lo que se quiera, pero lo que es indiscutible es que estás, a fin de cuentas, y conecto con lo que decía Marisol, creo, de manera indirecta, que es, al final, ni las asociaciones de científicos ni las administraciones. Es la voluntad arbitrada de la sociedad, los intereses, los que se acaban manifestando a través de los procesos democráticos. Entonces, tú no puedes convencer a la ministra o al secretario general de turno. Tú tienes que convencer a suficiente parte de sus votantes, de la gente a la que se debe, de manera democrática y legal, como para eso. Entonces, cuidado. Tú puedes querer asesorar e influir todo lo que quieras a la gente que se supone que tiene el poder. Lo administra. El poder está en la población y ahí es donde debes ir. Y si quieres ir de manera efectiva, te tienes que envainar tus gustos y preferencias personales y saber cómo se comunican y qué les interesa. Y lo último, y por eso empezaba con lo de no llegáis, vienen. Claro, una gran pregunta, yo creo que aquí José igual también tiene algo que, bueno, seguro que tiene algo que decir, otras cosas que quiera. Matiz importante. Pero es que no todo se debe divulgar. Es que habrá cosas que sean de básica que no se deban divulgar desde un punto de vista estrictamente estratégico y práctico. Tú divulga aquellas cosas. Mira, esto está inventado. Hay una industria que se dedica a hacer anuncios y publicidad. Tú diles que quieres vender ciencia y te asesorarán cómo hacerlo mejor. Tienes la ventaja de que estás vendiendo una cosa maravillosa. No necesariamente un detergente u otro coche, pero las técnicas están. Entonces, seguramente una reflexión interesante que yo siempre comparto con colegas científicos, científicas es, hey, si realmente quieres aquello, igual que haces con un paper, que llamas a quien sabe esa técnica para ver si la copias, tal vez sería interesante ver qué técnicas se pueden copiar de la gente que mejor comunica, creadores audiovisuales, publicitarios, etcétera, y poneros de acuerdo en qué objetivos mínimos queréis perseguir o queremos perseguir, si me puedo unir al club momentáneamente. Aquí lo dejo. Sí, es que la innovación está sobrevalorada. Queremos siempre hacer cosas distintas a los demás. Hay cosas que están inventadas. Lo único que hay que hacer es copiarlas porque funcionan. Y nos negamos muchas veces. No, yo tengo que ponerle mi sello. No. Si funciona, ya está. Por otra parte, claro, Jesús, la pregunta es, lo han contestado, las asociaciones de pacientes, porque tienen la necesidad. Únicamente. Ese es el tema. Fíjate, mi ejemplo siempre es... Ha llegado, y además una vez lo conté, estabas tú en el Teatro Romea, en Murcia, ¿te acuerdas el nauga que hicimos? O sea, que hay un ejemplo cuando llegan los debates políticos, cuando llegan elecciones. Y entonces habla el debate político donde están todos los partidos. Y entonces la gente en redes sociales y en otros medios se echan las manos a la cabeza porque no han hablado de ciencia los cabezas de los líderes. Se echan las manos a la cabeza. Madre mía, Twitter arde. Nadie ha dicho la palabra ciencia. Y yo siempre digo, lo dije allí en el Romea, que yo me echo las manos a la cabeza de que la gente se eche las manos a la cabeza. Es que esperáis que hablen de ciencia, pero no estoy criticando al político, no. El político de turno va a hablar
de aquello que se sienta presionado por la sociedad. Y si la sociedad no le está presionando por la ciencia, el político no te va a hablar ese día de la ciencia, que debería ser así, que sí, pero no es así. ¿Y por qué la sociedad no te habla de ciencia? Porque vosotros creéis que la gente... No. Tuvo que venir, y entonces conecto con lo de la asociación, tuvo que venir un maldito virus. ¿Para qué? Para que la gente empezase a hablar de ciencia en la calle, para que los políticos lo utilizasen en un discurso, para que los grandes medios de comunicación abrieran las noticias de los telediarios con la ciencia. Y entonces empezaron a hablar de ciencia, porque la gente la necesitaba. Pero a diferencia de las asociaciones, el suflé bajó. Las asociaciones, la enfermedad desgraciadamente se mantiene. Sean unos, sean otros, va llegando. Pero sin embargo, llegaron las vacunas. La gente empezó a relajarse y ya dejaron los medios de abrir con la ciencia, ya dejaron los políticos, bajó el suflé. Y como baja el suflé, baja la presión social. Y como baja la presión social, volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, cuando ha hecho la pregunta, la frase que me ha venido a mí a la cabeza es la que ha dicho Luis. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando deja de tronar, nos olvidamos de Santa Bárbara hasta que vuelva a tronar. Hay algunos de los aspectos en biomedicina que en general la sociedad no necesariamente comprende en todos sus detalles, pero sabe que esto es un medicamento, sabe que es un medicamento que ha sido investigado, que ha sido analizado, sabe que si se lo toma, pues en general le va a ir mejor y va a aliviar los síntomas y en el mejor de los casos se va a curar, con lo cual yo creo que sí que hemos comunicado, divulgado, informado, hablado sobre los beneficios de la ciencia en biomedicina. Por ahí decíais que quizá no tanto en otras áreas del saber, pero igual por ahí tendríamos que recordar. Aquí hay muchas cosas que tampoco entendemos, pero ni tan solo recordamos a la gente por qué las podemos hacer. Cuando vamos a un restaurante y pagamos con nuestro móvil y con el móvil se lo ponemos cerca de una maquinita y estamos pagando lo que hemos consumido, ahí de por medio hay varios algoritmos que están teniendo lugar que derivan de investigación en matemática. Hay mucha matemática detrás de esa transferencia electrónica, ¿no? Entonces eso la gente no necesariamente lo sabe y hay que explicarlo, ¿no? Claro, y entonces si esto, hablamos a veces de fomentar las vocaciones STEM entre investigadores o entre chicos y chicas, en particular en chicas, pero en general en la población, pues decir, hombre, ¿para qué sirve esto de las matemáticas? Pues mira, sirve para que tú cuando vayas a un restaurante puedes pagar la factura y se te cargue a tu cuenta y no se la cargue a cuenta de nadie más y nadie pueda hacerse con esta señal que tú estás emitiendo en ese momento, ¿no? Ese algoritmo de encriptación, ¿no? Y como esto podríamos poner muchos otros ejemplos que quizá no se utilizan, ¿no? O quizá no aparecen, o quizá estoy yo sesgado porque desde mi perspectiva biomédica no los veo o no los oigo tan frecuentemente, ¿no? Una cosita. Luego me dejas meter una cuñita. Para que no se vaya del hilo. Yo creo que en comunicación de la ciencia fallamos en la comunicación de la importancia de la interdisciplinariedad científica. Fallamos en eso. ¿A qué me refiero? Cuando llegó el la COVID y todo el follón, yo me cabreé. Es decir, es la primera vez en mi vida que me he cabreado porque aparezcan convocatorias de proyectos de investigación. ¿Por qué me cabreé? Porque estaban restringidos a áreas de biomedicina, de salud, en la propia convocatoria. Vamos a ver. Por lo que hablo de la interdisciplinariedad, si en ese momento tú sacas una convocatoria de química de los materiales, la gente, si estamos hablando del COVID, química de los materiales. Bueno, pues a lo mejor la mascarilla que estás utilizando para protegerte de la COVID viene de una fibra y la fibra viene de un proceso geológico que de no sé qué, no sé cuánto. Entonces fallamos a veces en eso. Fallamos que la gente vea la relación tan grande que hay entre la disciplina científica y que por eso cuando hablan incluso de que la gente diga en qué o vote en qué áreas hay que investigar. Error absoluto, porque creemos de verdad que la sociedad es consciente de la importancia que tienen todas las disciplinas. No, debería ser así, pero no es. Entonces esas votaciones que se hacen, no hay que investigar en esto, no. Dejarme aprovechar para sacar otro tema relacionado, porque viene muy al hilo de lo que acaba de comentar Luis y José Manuel.
el tema del que estamos hablando es cómo hacemos llegar a la sociedad la importancia de la ciencia y que eso acabe convertido en una presión desde la sociedad a que se invierta en ciencia y que la ciencia es importante. Tenemos responsabilidad los científicos en bajar a la arena. Lo estáis haciendo, o lo estamos haciendo los que estamos más conectados con biomedicina, como dice Luis, quizá porque vienen ellos a nosotros y en otras áreas, si no vienen, deberíamos ir igual. Pero el tema que quería sacar es la responsabilidad, y estamos aquí en un curso de verano de la Universidad Complutense, de la universidad y de las universidades. Por la universidad pasan todos nuestros jóvenes, todos los que luego van a acabar en un cierto tipo de nivel profesional, responsables de las empresas, responsables de instituciones, responsables de tomas de decisiones en muchísimas áreas. La universidad es el lugar donde deberían llevarse puesta esa idea, para lo cual hace falta, primero, y esto vendo mi moto, que la investigación esté en todos sitios en la universidad. Pero es que es en la universidad donde tenemos representadas todas las áreas, incluyendo, por supuesto, humanidades y ciencias sociales, y donde podríamos dar esta formación que estamos reclamando interdisciplinar y conectada a todo el mundo. Si me apuráis, hasta podríamos bajar a la secundaria. Ahí sí que pasan todos. Entonces, una política de Estado, hoy día, si esto es verdad, debería contemplar acciones destinadas a dar esa formación de base para que la ciencia realmente sea percibida como lo que es, un instrumento que está generando calidad social a todos los niveles, incluyendo, por supuesto, económico, político y de todo tipo. ¿No pensáis que ahí también debíamos presionar para que la universidad funcione como debe? Y aquí estamos, en el entorno universitario. Yo desde luego estoy de acuerdo y lo que dices de la formación me parece muy importante, no solo en la universidad, sino también incluso antes. Países anglosajones es que son países que están acostumbrados la gente a debatir, a hablar, a comunicar. Yo cuando fui a Estados Unidos la primera vez, es que lo primero que aprendes es que tú no solo es lo que tú haces, sino cómo lo cuentas, ¿no? Y entonces, pero esto nosotros lo vas aprendiendo un poco a trompicones, ¿no? Pero yo creo que en otros países sí que tienes una formación en comunicación y, por supuesto, una formación más integral en ciencia, porque en otros países no se escoge tan pronto como a lo mejor nosotros, la ciencia, letras, esta separación así tan marcada. Y entonces yo creo que también eso está en los planes educativos, que tengas una mayor flexibilidad para acceder a otro tipo de asignaturas que sean más complementarias a lo que tú estás haciendo, la parte de lo que decías aquí de multidisciplinaridad. Pero en la parte es verdad que ahora la gente pues en general habla mejor, se comunica mejor, sale al extranjero, hay cursos de intercambio, pero eso yo creo que es muy importante porque eso también te abre la mente y te abre. Entonces yo desde la universidad sí que creo que se puede hacer mucho más, incluso ahora estamos hablando de nuevas tecnologías, eso a lo mejor no se explica bien, opciones que tiene la gente, lo vas aprendiendo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tiene que estar un poquito más estructurado en los planes de la universidad y de los incluso antes. Bueno, yo estoy en los institutos, sí, que es donde vivimos y donde estamos ahora aquí. Creo que es imprescindible que... ¿Vosotros qué opináis? ¿Os importa la ciencia? ¿Nos están aquí? Sí, que antes hemos estado hablando. Sí, ¿cómo decir? Yo creo que a nuestros universitarios, en el día a día, yo tengo clases de vuestra edad, un poquitín más jóvenes quizá, ¿no? Y les importa lo que están haciendo, pero la ciencia, ese elemento, la ciencia, los científicos y el futuro de la ciencia se les hace muy lejano. El futuro de la ciencia. Y me sorprende una frase que dice, esto está mal, pero algo inventarán. Eso es muy frecuente, no sé si os ocurre a vosotros. Yo con mis alumnos lo vivo de sí, pero sí, esto no está bien, no llevar tacones no es bueno, pero algo inventarán, hacer no sé qué no es bueno, pero algo inventarán. Entonces yo creo que la sociedad de los científicos piensa que son unos seres diferentes, especiales, con unas formaciones distintas y tal, pero no sé si son conscientes de lo importante que es la labor del día a día del científico.
Y eso me temo muy mucho que tenemos que hacerlo ver nosotros, no otros. Y a través de nuestros universitarios, que es de lo que se trata, que ellos entiendan, entrando en nuestros grupos de investigación, qué es lo que se puede hacer en el día a día y qué es lo que pueden ir avanzando en sus estudios. Y en nuestras aulas, pero en nuestros grupos también y en nuestras aulas en el día a día. Si no somos nosotros los que estamos en contacto todo el día con vosotros y os transmitimos, oye, esto es vital, y vosotros a su vez sois diáspora para las familias y vuestros amigos y vuestra gente, pues no sé al final cómo vamos a llegar a la sociedad real. Ni del futuro, ni del presente, ni de nada. Un ejemplo desde la universidad, y esto es una historia real, que te va a gustar. Una de las personas que me llamó hace unos 6-7 años, su mujer todavía estaba en el paritorio. Había tenido una niña con albinismo y el tipo, Antonio Sánchez Kaiser, se llama ingeniero. Pues claro, se dio de bruces con una realidad. Acaba de hacer su primera niña, su primera hija con albinismo. Estaba en el móvil, en el paritorio, buscó, dio con mi número, que acabo de tener una niña, que te he encontrado, que me cuentes. O sea, increíble. Pero, ¿por qué te cuento esta historia? Claro, él es ingeniero de la Universidad Politécnica de Cartagena, de Murcia. Tipo genial. Y cuando nació su hija y se percató de las deficiencias visuales que tenía, dijo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la calidad de vida de mi hija y de las personas como mi hija, que no necesariamente tengan albinismo, pero que tengan alguna deficiencia visual, ¿no? A ver si alguien sabe cuál es el invento que ha cambiado la vida a las personas que tienen un déficit visual. A ver si lo sabéis. La gente diría las gafas, no. Las tabletas, los iPads. En las escuelas, el tener toda la documentación digitalizada permite ampliarlo tanto como necesitan y acercárselo tanto como lo necesitan. Antonio lo sabía esto, puso a su grupo de investigación de la Politécnica de Cartagena a trabajar y se dieron cuenta de que algo que parecía obvio no estaba inventado, porque sus niños, los niños con deficiencia visual, tienen que estar en las primeras filas, tienen que usar catalejos para acercar la pizarra, porque, digamos, el límite focal de una persona con albinismo acaba al 1,5 metros, ¿no? O sea, yo no veo a Ima. No, soy una persona con albinismo, no veo a Ima, está muy lejos. Entonces, él se le ocurrió, con su grupo, se le ocurrió crear un equipo que tenía 2 cámaras de televisión. Una enfocaba al ponente y el ponente lleva un collar con un sensor. El ponente se mueve, la cámara sigue a la persona y la otra cámara enfoca permanentemente la pizarra donde está dibujando la persona o donde se está proyectando la PowerPoint. Hay un ordenador conectado que lanza las 2 señales a los iPads de todos los alumnos, que pueden alternar entre una cámara y otra, etcétera, ¿no? Y esto, que parece algo relativamente sencillo, pues ha funcionado, y esto en esta universidad ha hecho que este grupo haya creado una empresa de base tecnológica que se llama Be My Vega, lo podéis buscar. Vega es el nombre de la hija de este señor, Be My Vega, y están por más de 50 trabajadores y no dan abasto con los pedidos de este tipo de apoyos, ¿no? Que se pueden colocar en todas las aulas y que sirven no solamente para las personas con déficit visual, sino para personas que, por ejemplo, en pandemia están en casa y que ahora pueden seguir una clase de verdad, no una clase de Zoom donde solamente ves el busto del ordenador de la persona, ¿no? Este es un ejemplo práctico de que hay ideas, de que hay riqueza, de que hay gente que piensa y de que en la universidad tenemos recursos y soluciones. Yo quería retomar algunas de las cuestiones que habíais abierto. Sí. Después de que hable Luisa, abrimos, claro. Son las 5 y hasta las 6 Vale. todavía. Vale, intento ser muy breve e ir a por puntos. Creo que empiezo por ti, Jesús. Bajar a la arena, todos no. Estar dispuestos a bajar, sí, pero bajar no.
porque igual que tienes que aprender a hacer un HPLC, tienes que aprender a comunicar. Si no sabes comunicar, que requiere técnicas, puedes hacer más daño que beneficio. Lo digo porque a veces confundimos el estar disponibles para un periodista con hacer la comunicación activa, y eso es peligroso. Peligroso en el sentido que una mala comunicación de verdad puede ser muy mala, y además somos homo sapiens, ¿no? Un impacto psicológico negativo sabéis que vale mucho más que el equivalente positivo, entonces cuidado con eso. Y hablabais de, pues tal vez en las aulas, ¿no? Tal vez sean de secundaria o sea de las universidades. Sí, creo que hay una cosa muy buena que se puede conseguir en ese ámbito y que tiene que ver con una justificación que me voy a sacar no de la manga sino del Nobel Kahneman, que es que si tú quieres una comunicación efectiva y tú quieres persuadir, que es de lo que vamos, ¿no? De convencer, no de comunicar una verdad, de convencer. Tienes que ser, lo más importante no son los datos, ni lo verdadero que sea lo que cuentas, ni lo bonito, ni los papers, sino la coherencia emocional entre el emisor y el mensaje. La historia que tienes que contar tiene que ser creíble. Este señor comunica muy bien porque te lo crees. Porque si no te lo creyeras, el mismo libro no vale nada. La misma charla no vale nada. Y esto es importante porque este es un lugar donde puedes elaborar, donde puedes educar esa empatía. Y que alumnos, alumnas y científicos, científicas os acerquéis un poco más. A mí lo de estar en el laboratorio me parece muy bueno porque te rozas y te empiezas a entender, y entonces el ámbito de la coherencia emocional se amplía. Porque tú empiezas a empatizar con la ciencia. Si no, desde lejos... Es que no, yo creo que es muy peligroso aducir que la ciencia sabe más, sabe mejor, está en lo correcto, calla y escucha. Es porque, aunque no lo digáis así, se puede percibir así, y eso es muy peligroso. Y luego, la última cosa, decíais, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Con qué temas? Si la básica, no, si tal... Mira, hay una cosa que es universal a todos los animales que hay en este planeta. Nos interesan 3 cosas. No sé si os las sabéis. A todos los animales, incluidos los no sapiens. Normalmente es el alimento, hay 3 instintos universales, que es el alimento, el resguardo y efectivamente el que pone en jaque esos 2, que es el sexo. ¿Vale? Esos 3. No, el instinto es del sexo, si luego hay suerte es otra historia. Pero el instinto es ese. Y es una cosa importante, y con esto acabo, sí que es cierto que tenemos un margen de maniobra más grande los sapiens. Y es que no solo tienes que decir, dame tu voto a la ciencia a cambio de comida, resguardo o sexo, sino que también derivamos placer, Wagensberg lo llamaba gozo intelectual, derivamos placer de descubrir, de encontrar, de aprender, y ahí sí que hay un margen muy interesante para construir diálogos buenos, pero sí y solo sí cumplimos la condición de Kahneman. El emisor y el mensaje son coherentes emocionalmente. Si no, nanay. José, creo que quería decir algo, queríais abrir. Muy bien. Pues, una cosa, pero bueno, luego lo hablamos. Bueno, ahora entramos. Yo creo que vamos a empezar a abrir turnos de palabra, como decías. Inmaculada ha sido la más rápida del oeste. Gracias. Bueno, es que tantas cosas habéis dicho tan interesantes y se me han ocurrido tantas posibilidades de intervenir que me he tenido que morder la lengua que me está sangrando en este momento. Sí, perdón. Voy a acercármelo. A mí me parece, yo creo que ha habido una carencia, me voy a poner aquí en plan estupenda, como de ahora os voy a criticar a todos, una carencia importante a la hora de enfocar este debate, y es que cuando hablamos de ciencia solamente estamos hablando de unas ciencias. La comunicación de la ciencia es una ciencia social. Las ciencias sociales son las grandes articuladoras de la interdisciplinaridad que tienen las ciencias experimentales y naturales. Son las ciencias que generan soluciones a problemas complejos de las sociedades. Y luego están las ciencias que están muy bien representadas aquí, que salvan la vida a la gente, ¿no? Y luego hay otras ciencias, ¿no? Que la percepción que tiene de ellas el público es que no sabemos para qué sirven. La matemática es un ejemplo, ¿no? Por tanto, ya de entrada, esta distinción horrible que vivimos en nuestra sociedad actual, sobre todo en España, que es estanqueizar muchísimo las letras y las ciencias, ¿no? Bueno,
a mí me parece realmente sádico que alguien le pregunte a un niño o a una persona jovencilla que tiene que escoger su nuevo itinerario, que le pregunten si es de ciencias o de letras. O sea, a mí, si alguien me contesta inmediatamente una de las dos cosas, ya me asusto, porque es imposible que haya gente que solo sea de ciencias o de letras. Eso no existe. Todo el mundo tiene en su cabeza lógica racional y lógica emocional, artística, lúdica o analítica, ¿no? Por tanto, ya de entrada, el enfoque de la interdisciplinaridad, o sea, lo que sí que es realmente divulgable y comunicable son a través de las sociales y las humanidades, dos cosas muy importantes que tienen las ciencias. Hablo de todas, incluidas las humanidades, que es, por un lado, entender, usar la ciencia, usarla, que me salve la vida, que me haga ver mejor, que me cure los hongos de los pies. Y lo otro es amar la ciencia, que es el gusto emocional por el descubrimiento, la curiosidad y ese tipo de cosas. Y eso es lo que sí hay que introducir en la escuela desde muy pequeños, ¿no? Yo soy más partidaria de hablar y de preocuparme por el asesinato de las vocaciones en la enseñanza secundaria que no el despertar de las vocaciones, porque el despertar yo creo que sí existe un caldo de cultivo para despertarlas, pero lo que nunca estamos dándonos cuenta es que existe el asesinato de las vocaciones, el convencer a la gente de que tú no vales para las matemáticas. Esto lo hacen muchos profesores y lo hacen también muchas familias. Es decir, yo creo que precisamente los estudiantes de enseñanza secundaria son muy conscientes de que pueden estudiar ciencias STEM, de que no hace falta ser un genio para estudiar ciencias experimentales. Todo eso ya lo saben, los hemos machacado durante años a través de los programas de vocaciones STEM. De quien no nos hemos preocupado es de los maestros, de los profesores y de las familias. Sigo rápido. Una cosa que conviene subrayar, no es lo mismo hacer ciencia que hacer política científica. Esto es importante, pero solemos confundirlo, lo suelen confundir los políticos que provienen de la ciencia y los científicos que también valoran cuáles son las decisiones que se toman en política. A mí me gusta mucho el modelo, lo habéis comentado, de la transversalidad de la ciencia, ¿no? El hecho de que exista un ministerio de ciencia parece que le quita el marchamo de ciencia al resto de ministerios o al resto de disciplinas de gestión. A mí me gusta mucho el modelo que hay en el País Vasco, que existe una comisionada de ciencia, tecnología y innovación, que depende además del Lehendakari, del presidente de la comunidad, y por tanto permea y sobrevuela por todas los demás ministerios. A mí me gusta hablar, cuando nos referimos a la transferencia o nos referimos a qué es comunicación, qué es divulgación, qué es periodismo, o sea, bueno, periodismo creo que es lo único que podemos distinguir claramente porque el emisor está claro y entonces ya sabemos que es periodismo. Pero yo creo que lo más importante es analizar dentro del proceso de la comunicación quiénes son los emisores, cuáles son los canales y quiénes son los públicos, y sobre todo con qué intención se transfiere ese conocimiento, que es un tema muy importante. A veces se transfiere solo por prestigio, solo por ego. No siempre es para hacer un servicio a la sociedad y que la gente y apelar al derecho a la ciencia. Entonces, por un lado, la socialización de la ciencia, ahí en ese punto, en el punto este de la transmisión de la ciencia, está el lobby ciudadano, que lo habéis mencionado también. Hay que hacer lobby ciudadano para conseguir que la ciencia entre en la agenda política, crezca la inversión, y es como un círculo, ¿no? Crece la inversión, mejor ciencia y, por tanto, más capacidad de socializar esa ciencia, etcétera. Y bueno, y por último, quería comentaros respecto a ¿quién se tiene que dedicar a comunicar la ciencia? Si el propio científico, como ha dicho Luis, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, o sea, hay habilidades distintas, ¿no? A mí me gustó mucho una aportación o una sugerencia que hizo Iñaki López Goñi en una conferencia que le escuché hace unos días en Oxford. Dijo algo tan sencillo como de que en los equipos de investigación haya una persona que se dedica a la comunicación.
como ocurre en todas las organizaciones, en todas las empresas, en todas las fundaciones. Hay una persona que es experta en comunicación y recoge todo eso, le da la forma, la que sea, audiovisual o no, y además incluso puede ayudar a formar o a formatear la divulgación que puede hacer un científico directamente. Y esto es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Inma. Si os parece, seguimos un poco el turno y luego ya... Hola, lo primero de todo, darte las gracias por organizar esto y a vosotros por estar hoy aquí. Y en primer lugar, me parece muy interesante lo que has planteado, Inmaculada, porque yo hace un mes soy doctor en Ciencias de la Información y bueno, pues me habría gustado que a lo mejor hubiese estado alguien de Ciencias de la Información, que nos dedicamos precisamente a fake news, divulgación científica. Sí, pero bueno, desde la propia Complutense, el CAICREA, del que la propia Celia o el propio Jesús estáis totalmente conscientes de ello porque habéis colaborado con ellos, forman parte de este proceso. En cualquier caso, tengo dos preguntas muy cortitas para no enrollarme. La primera de ellas, yo estoy muy de acuerdo contigo, Luis, en el sentido de qué pasa con las redes sociales y cómo podemos hacer atractivo el mensaje de la ciencia. Hace no mucho publicamos un estudio en Digital Journalism, uno de los mayores revistas de impacto en comunicación, sobre cuál era la necesidad de enseñar ciencia o qué se entendía por la cultura científica en países de la zona euro. Pues según algunos estudios de la EBU, la European Broadcast o otras entidades, decían que España iba un poco a la cola en ese aspecto. Y vamos un poco más allá, con la ponencia que decía Inmaculada, cuando hablábamos del 64% de la población que se informa a través de medios sociales, Internet, si vamos a un estudio de la IAB, el observatorio de redes sociales más conocido, vemos que los centennials, gente de menor de 25 años, yo tengo 28, es decir, ya ni siquiera entro en este rango, se informan sobre todo por redes sociales. Y hemos visto con lo del COVID, sí, se habla más de ciencia a partir de ahí en las televisiones, ¿no? Pero como en las redes sociales han creado cámaras de eco y de negacionismo en el que es muy difícil poder permear y poder traspasar y poder debatir en ese ambiente. Y en este sentido, ahí va mi pregunta, siento haberme enrollado y luego voy con otra muy cortita, ¿vale? ¿Qué pensáis de los divulgadores científicos que están en YouTube, en TikTok, en Twitter, Quantum Fracture, Javier Saltoolalla, Rocío Vidal, la gata de Rodinger, Martí Ferrer, C de Ciencia, gente que con un discurso mucho más cercano a lo que es la realidad de los adolescentes, está acercando, incluso puede estar abriendo vocaciones, utilizando fuentes científicas, referenciando y evidenciando su trabajo para exponer lo que está pasando hoy en día con diferentes aspectos, química, biología, físicas. Esa es la primera pregunta. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Creéis que puede ser algo complementario o creéis que falta aún trabajo por hacer para integrar a esa gente en la propia universidad? Porque yo, por la experiencia que tengo, hice una ponencia con ellos hace poco en la Universidad Complutense y me costó mucho que se hiciese. Y luego, por otro lado, una pregunta para José Manuel. Hablábamos al principio sobre cómo la transferencia se contabiliza al final por papers, ¿no? Por resultados de impacto, y eso es lo que consideramos como transferencia. No lo que tú consideras, sino lo que se considera afuera. Mi pregunta va relacionada, ahora hay muchas revistas, ¿no?, que para intentar mejorar su factor de impacto o incluso para llegar a más gente, lo que hacen son glosarios o infografías para transmitir esos resultados de investigación a un público más general. Yo lo estoy viendo, llevo 6 artículos publicados, a lo mejor me han leído, con suerte, 3.000 personas. Con suerte. ¿Eso va a hacer que mi investigación llegue a la sociedad? O a lo mejor con ese tipo de estrategias tú crees que las revistas, aun partiendo de ese modelo, van a conseguir una mayor transferencia de los resultados. Muchas gracias. A ver, para la primera parte, breve yo. Yo tengo mucho respeto para toda la gente que quiere comunicar ciencia. Yo creo que hay espacio para todos y, como ha dicho José Manuel, no todo el mundo tenemos que utilizar el mismo estilo. Y hay gente que lo sabe hacer muy bien y que utiliza estos recursos y estas redes, y bienvenidos sean. Mientras nos atengamos a comunicar con rigor y simplifiquemos y pongamos el mensaje, nada que decir. Yo creo que hay diferentes ámbitos y por ejemplo, este no es mi trabajo. Mi trabajo es investigar y cuando puedo y tanto como puedo, pues divulgarlo. Pero mi trabajo es investigar y yo soy investigador.
Yo no he entendido la pregunta, porque o sea, una opinión en general sobre gente no te voy a dar. Muchas veces, yo por ejemplo, yo ahora doy clase, ¿no? Y cuando doy clase, muchas veces no se entiende como una fuente válida de conocimiento el informarse a través de este tipo de comunicadores, que no dejan de ser científicos que en vez de optar por investigar, lo que están optando es por una carrera de divulgar resultados de otros compañeros. Bueno, en el caso de Rocío Vidal no, es periodista. Sí, pero por ejemplo José Luis Crespo... Sí, lo sé, es licenciado en físicas. Entonces a lo que voy es cómo incorporar el trabajo de esa gente para que pueda ser un altavoz para la gente que investiga. Porque a día de hoy, al final, la gente que está investigando les está dando de lado muchas veces a ellos. Joder, debo estar espeso. Es que no lo entiendo. Quiero decir, ¿quieres usarlos para divulgar el trabajo de alguien en la facultad? No, a lo que voy es cómo incorporar su trabajo, su gran labor, porque están teniendo un gran impacto, a nuestro trabajo. Porque al final no hay una conexión entre ellos. No hay una conexión entre nosotros y ellos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué estrategia propondrías? Investigadores y divulgadores en redes, digamos. Eso. Ya. Pero si lo hay, ¿de dónde te crees qué fuentes te crees que usan? Claro, sí, ellos lo usan, pero ¿nosotros les usamos a ellos? Ellos nos usan a nosotros, pero nosotros a ellos. Vale, ok, ahora ya te he entendido. Vale, te lo cuento. Yo cuando daba clases de esto, una de las clases que daba era cómo manipular a los comunicadores para ti, para tu ventaja desde el punto de vista del académico científico. Lo digo en el mejor de los sentidos. Si tú lo que quieres es conseguir que tu mensaje llegue, se citaba aquí, con rigor, no importa si lo simplificas o no, lo que tienes que hacer es conocer a tu medio, y tu medio es otra persona. Puede ser un youtuber, puede ser un periodista. Si tú le das un mensaje premasticado tal que va a ser mínimamente manipulado hasta que llegue a su target de audiencia, ganas. Pero hay mil maneras, quiero decir, tienen mogollón de contacto con los investigadores y también con otros divulgadores y se copian, que es lo que hay que hacer. O sea, es que si no, no vivirían, no es que no investigan. Este señor puede divulgar su historia si quiere y él también, pero Santa Olaya no. Yo creo que la pregunta es si te parecía bien o nos parecía bien, mal o regular, o como ha dicho Luis, bienvenido sea cualquiera que divulgue de manera rigurosa por el medio que sea. Bueno, yo creo que ahora, desde luego, los centros de investigación, sobre todo los centros de investigación potentes, casi todos tienen una agencia de comunicación profesionalizada o más o menos profesionalizada. Entonces es también nuestra responsabilidad que, por ejemplo, si queremos divulgar y divulgar de una forma seria, pues hay notas de prensa, se contacta a ciertos medios que nosotros queremos que salgan. Entonces, a menos, por ejemplo, desde el CENIO, nosotros sí que queremos, cuando tenemos una publicación, pues tenemos claro pues ciertos medios que nos interesan y eso es lo que vamos a contactar. Otra cosa que estabas comentando y que me parece importante son ya qué está haciendo las revistas científicas para dar visibilidad a los trabajos. Bueno, pues eso a mí me parece pues que está bien. Las revistas científicas ahora están utilizando Twitter, están utilizando LinkedIn, están utilizando Instagram algunas para, digamos, pues visibilizar abstracts. Es verdad que, bueno, se nos pide muchas veces revisiones de artículos que a lo mejor son muy complejos y entonces tienes una serie de gente que te está revisando unas publicaciones para hacerlas como más asequibles y más sencillas. Todo eso es utilizable y eso está bien. Y lo que creo al final, lo que estamos intentando, yo personalmente creo que desde los centros de investigación, a lo mejor yo no llamaría a un bloguero, si no lo conozco, pero sí que me ocuparía de que pues personas de comunicación, pues sí que destilen bien nuestro mensaje para que llegue más. Alguien que sea, bueno, pues porque yo quiero llegar a un medio de comunicación. Sí, había una pregunta de José, añado una cosa a lo que decía Marisol, ahora que he entendido, gracias a los compañeros. De hecho, no en centros de investigación, o no en todos, en Yankees sí que conozco unos cuantos que lo hacen, pero la industria lo hace, la industria cuenta con los bloggers y los youtubers y tal, como medios. Y les invita al viaje y les paga no sé qué para que divulguen. Es una herramienta más. Lo que pasa es que ahí entras en un juego complicado y es el reputacional, que es lo que haga pasado mañana, igual te lo comes tú por asociación. Entonces tienes que llevar más cuidado en general que con prisa o con, ¿no? Porque son cosas con más inercia. Respecto a la pregunta que me ha hecho a mí, me parece fenomenal. Me parece fantástico que haya revistas que quieran visualizar sus publicaciones utilizando algún tipo de herramienta como la que has comentado. Me parece fantástico. Y ya lo están haciendo mucho. Y me parece fenomenal. Respecto a lo primero, ha citado gente, son amigos míos, son amigos personales. Yo ayer estuve hablando con Javi, la gira con Planeta la he hecho con la gata. Bien. Hay espacio para todo, siempre y cuando se mantenga el rigor.
Y ya será el público el que seleccione si le gusta más un tipo de divulgación o le gusta más otro tipo de divulgación. Y ya está. A lo mejor no me gusta eso, pero tiene rigor, pues a mí no me gusta, pero al otro sí. Eso no, para mí no lo veo un problema. Hay una cosa que ha dicho Isma, la veo crucial. Sí, me parece, fijaos, cuando ya hace tiempo, los que tenemos ya una edad, somos todos jóvenes, pero con experiencia, algunos más que otros. Cuando escribíamos proyectos de investigación, la parte de comunicación del proyecto, la parte de comunicación era el último día, lo último, oye, ponle ahí 4 líneas. Bon, sí o no, lo hacíamos hace ya tiempo. Ahora con eso, y sobre todo los proyectos europeos, no se va a ningún sitio. Ya necesitas un plan de comunicación serio. Igual que necesitas... Esta aplicación tiene trampa, ¿eh? Igual que necesitas, sería bueno que en cada grupo de investigación, como ha dicho Isma, haya gente que dice, oye, mira, pues esta persona se dedica a esto, a la comunicación de tal. Solamente lanzo una pregunta al aire. Es, ¿quién lo paga? ¿Quién paga a esa persona? El proyecto no lo va a pagar. No me pidas que lo pague. Y claro, del proyecto. Claro, pero ¿quién lo paga? Claro, pero me estás bajando la financiación de los proyectos, pero quieres que consiga una persona, por lo cual lo que le estoy quitando dinero, si me estás dando menos, le estoy quitando dinero al fungible o al inventariable. Ojo, claro. Y luego una cosa. Luis, me parece... estoy de acuerdo contigo. No todos servimos para lo mismo. Entonces, hay una canción de Leiva, yo soy muy de Leiva, que es No te preocupes por mí. Y él dice, tengo un plan. Yo tengo un plan. Lo que pasa es que el suyo es salir corriendo hasta que todo se arregle. Dice la canción, el mío no, eso no vale. Estamos haciendo una cosa. Hemos hecho a toda la comunidad universitaria por temas, quienes quieren, de la comunidad universitaria, quienes quieren ir a los medios. En el caso de que un medio te llame y decir, pues tengo aquí en electrónica no sé qué, estos han querido. Ahora bien, si quieren 5, yo luego elijo a 1 o a 2, porque no todos los 5 tienen las mismas habilidades y puede ser peor el remedio que la enfermedad, como mande a uno que aunque quiera la fastidie. Para eso tienes que ser valiente también, porque sabes que los otros 4 se van a quejar, pero es lo que hablaba antes, hay que tomar decisiones, para eso estamos los gestores. Me da igual que te cabrees, es que el otro tiene otros medios que tú no tienes. Pero sobre esto quería decir otra cosa. ¿Cuándo creéis? Antes me costaba tener gente para llevarlo, por ejemplo, el Corte Inglés, nosotros hacemos una charla cada mes, en los teatros, en los medios, en los periódicos, hacemos la unidad de cultura científica. Antes nos costaba mucho que tú vinieras a coger a alguien que quisiese venir al Corte Inglés. Ahora tengo cola. Es que esto es importante. ¿Por qué? Porque refleja... Ahora tengo cola. ¿Pero por qué tengo cola? ¿Porque de momento han amado la ciencia y la divulgación de la ciencia? No, porque cuando acaban me dicen, José, ¿me puedes dar un certificado? Que lo voy a utilizar en el sesenio de transferencia como tal. Es por el interés. Ahora, vale, pues será por eso... pero cada vez tengo más gente y llegará un momento que se cree la cultura científica de forma que no haga falta eso. Entonces, y volvemos entonces a lo mismo. Si te vale, a ti vas a tener tiempo seguro para llevar a la sociedad, para llegar a los institutos, vas a tener tiempo. Si no te vale, no vas a tener tiempo. Entonces, crea la herramienta para que te valga y llegará un momento que no hará falta. Esto funciona así. Vale, bueno, gracias. De nuevo, muchas gracias por la organización del curso y por todas las ponencias que han sido fantásticas, desde luego. Y bueno, mi pregunta iba primero en relación a, claro, estamos diciendo de que los científicos, hay que cambiar la sociedad y el sistema científico español. Pero claro, lo primero es en la piedra, en el tejado de quién está la piedra. Porque después, por otro lado, también muchas veces pues se suele escuchar de que los científicos pues están empujados a estar constantemente publicando y la presión por ser totalmente productivos todo el tiempo. Y bueno, desde la parte del colectivo predoctoral pues también. Entonces, claro, ¿cómo se puede sacar tiempo para ello? O en caso también de cómo podríamos llegar a transformar este sistema estando todos tan ocupados y que tanto nos aprisiona. Y bueno, ya no tanto en el plano teórico, sino también de acciones reales, ya sea a vuestro nivel o a nivel nuestro como futuros investigadores. Gracias. Perdona, lo he dicho antes. Cambia los baremos.
pondera los baremos y entonces dale más ponderación a ciertas cosas, más valor, y entonces se hará. Pero si tú tienes el 95% en las publicaciones, yo a mi gente, a mis doctorandos y a mis postdoctorales les digo, claro, me ven a mí, quieren divulgar, digo, claro, haces tus pinitos, pero no me sigas el ritmo. ¿Por qué? Porque yo soy catedrático de universidad, ¿me entiendes? Y tú tienes que crearte. Y si el baremo está ahí enfocado, vete a él. Solo te voy a decir una cosa. El blog, que donde empezó todo, comenzó en enero del 2010. Dices tú, ¿y a mí eso qué me importa? Porque mi plaza de titular fue en noviembre del 2009. A mí se me ocurren dos cosas. Una, creo que es con la que ha abierto Marisol, y es que todo el colectivo no puede hacer eso. Quiero decir, ni todas las... ¿Qué dirían las abogadas o los panaderos de este país? Que también están muy ocupados y ocupadas y no pueden dedicarse al lobby profesionalmente, pero para eso tienes las asociaciones u otro tipo de colectivos que puedes ejercer, o sea, votar a alguien para que haga eso o recabar recursos y contratar a alguien para que haga... Entiendo que estás hablando de lobby, de alguna manera. Pero es así, o sea, la fórmula, perdonad que sea tan... ¿Quién ha sido, Luis o José, que ha dicho lo de yo, que soy muy clásico? Hay muchas cosas inventadas, esta está inventada. Lo que pasa es que tendría que haber masa crítica y una coherencia en los objetivos perseguidos. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Perdón, ha sido un poco espontánea, me he lanzado, perdón, es que se me va la... Pero, o sea, los científicos investigan para una determinada cosa, que es para hacer evolucionar dentro de su disciplina la ciencia, encontrar cosas nuevas que aporten a otras personas de otros lugares, que por tanto les citan y utilizan su investigación para continuar la suya. Para eso están los investigadores y para eso luego hay otras personas que se dedican a enseñar ciencia, otras a comunicar ciencia, otras a asesorar con la ciencia. Es una profesión. Yo creo que no hay que pedirle a los científicos que se dediquen a hacer todo eso, siendo que creo que la investigación financiada con dinero público requiere e incluye una obligación absoluta de que esa ciencia sea compartida. Tanto en el nivel de la investigación como en el nivel de la socialización hacia, como ha llamado José, que me encanta el concepto, transferencia social. Es decir, es una obligación, pero no tiene por qué hacerla el científico. Debe existir profesionales que se dedican a eso, como ocurre en todas las disciplinas. Sí. Yo sí, no sé si puedo hacer un comentario mientras tanto, porque sí que quiero romper una lanza por los estudiantes de tesis y los postdoctorales. Nosotros trabajamos en el CENIO y es que entiendo tu pregunta porque les crea frustración. O sea, nosotros estamos pidiendo que que lean, que hagan experimentos y que luego llegue a una publicación, pero sí que yo por lo menos sé que he visto un cambio en cómo los estudiantes, los chicos y las chicas ahora quieren también ellos llegar a la sociedad. Entonces me parece muy importante. Creo que ha habido un cierto cambio de mentalidad. Y nosotros tenemos en el CENIO jornadas de puertas abiertas. En ASEICA organizamos, luego os comento porque quiero mencionar Conócelas porque es una acción para dar visibilidad a las mujeres científicas, pero sí que lo veo. Y entonces creo lo que dices tú muy importante de que se valore. Entonces lo tenemos que incorporar de alguna manera en el currículum porque esas acciones de comunicación lo que han servido es que gente que empezó en un laboratorio pues ahora acaban siendo pues o comunicadores o acaban en prensa o acaban digamos trabajando en otras áreas
áreas de conocimiento que no es necesariamente el laboratorio. Entonces creo que sí es algo incluso como una salida profesional, que me parece que deberíamos de incorporar. Entonces el punto es cuánto tiempo y cuánto vais a tener que dedicaros. Entonces digamos que tener unas ciertas... Nosotros tenemos el Lab Day, por ejemplo, tenemos nuestros investigadores, tenemos Semanas de la Ciencia, que son acciones concretas que permiten que esos estudiantes, bueno, pues lleguen a comunicar y, bueno, decidir si les gusta ese ambiente. Pero es cierto que hay mucho interés que ahora no lo podemos canalizar bien. Hola, buenas tardes. Yo también quería daros la enhorabuena. Me parece muy interesante. Y el año que viene me gustaría celebrar un curso del Escorial sobre las humanidades, también somos ciencia. Porque, a ver, echo en falta discursos de humanidades en este debate. ¿En qué sentido? Creo que antes, Inmaculada, no sé si te he escuchado bien, has hablado de que el PERTE en español tiene una partida muy grande para publicar en español. Creo que el debate de los españoles publicamos ciencia en inglés en bases de datos internacionales de pago que nos cuestan mucho dinero, incluso yo misma, de filología española, he publicado en revistas internacionales que después mi universidad no pagaba la base de datos y no podía leer yo mi propio artículo, es algo demencial, ¿no? Entonces, creo que la ciencia debe estar también en español. Mi pregunta va encaminada a qué os parece esa partida del PERTE, hacer ciencia en español. Y después quería un poco arrimar el ascua a la sardina de las humanidades, porque desde las humanidades nos parece que los científicos, para mí ciencia es investigación. Y por tanto, si vosotros hacéis investigación, yo también. El señor Montoliu se dedica a hacer investigación sobre enfermedades raras, pero es que yo estudio autores raros y olvidados de la Edad de Plata. Entre todos esos autores yo descubro a mujeres escritoras valiosísimas que son la base del empoderamiento femenino español, del que tanto hablamos en la actualidad. Luego yo también hago investigación y mi investigación en humanidades recala muy fácilmente en la sociedad, que es algo que ustedes parece que quieren conseguir. Luego quizás si bajamos un poquito el listón de dónde está la ciencia y subimos un poquito el listón de dónde están las humanidades, sí creamos un magma de intercambio transversal donde nos podemos encontrar todos. Y luego también quiero decir que a las humanidades le ha ayudado mucho en los últimos años los nuevos medios, que también se ha apuntado aquí. Yo creo que hay dos cambios fundamentales en las humanidades. Uno es lo digital, la digitalización de contenidos, de todo el legado que tenemos en nuestras instituciones. Ha aportado una innovación, lo siento, es así, hemos cambiado la visión de la historia, de la literatura y de la historia en general, gracias a la digitalización de contenidos. Luego la interdisciplinaridad es muy importante y luego el ámbito global. Pero sin embargo, desde la FECIT yo he hecho en falta que el concepto humanidades digitales sea un área de conocimiento prioritaria, porque ustedes nos dicen que tenemos que crear una, ¿cómo se dice?, un espíritu crítico entre todos los que estamos haciendo humanidades para ver si estamos de acuerdo con aquello de las humanidades digitales. Y lo hacemos. Hemos ido creando workshops, congresos, para dar importancia a la digitalización de contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reclamar de la sociedad que se implique en la evolución y en la innovación del conocimiento, pero también las instituciones deben apoyar después para que eso salga adelante. Y si ustedes no nos hacen caso y las humanidades digitales no son prioritarias a la hora de dar proyectos de investigación, entonces no podemos llevar la innovación a la sociedad. Ya está. Fíjate si estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que te voy a comentar algo en lo cual Jesús y yo estamos involucrados, y que este curso que empezará en septiembre va a ser la tercera edición. No sé si sabéis que la Universidad Complutense ha lanzado un título propio que se llama Ciencia y Filosofía.
en la cual os invito a asistir, en la cual estamos unos cuantos frikis que como nos sobra tiempo, pues estamos aburridos, pues desde la ciencia nos acercamos a la filosofía. A mí me encanta la filosofía, me encanta la ética, y los filósofos se acercan a la ciencia, ¿no? Y este diálogo y esta formación transversal que impartimos a los que están interesados, y acuden gente tanto de humanidades como de formación más científica en ciencias de la salud, o incluso economistas en empresas. Cada vez la filosofía y la ética están más presente en las empresas. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que tender, formación transversal. Lo decía antes Inma, y me ha gustado lo que decía de preguntarle a los jóvenes esta disyuntiva, que no lo es, de ciencia y letras, pero perdóname, o sea, a mí también me hicieron escoger, bueno, yo escogí ciencias, pero seguí leyendo y seguí formándome en aspectos que no me venían de forma arreglada, pero que me apetecía aprender, ¿no? Pues este tipo de cuestiones es las que tenemos que promover desde universidades públicas, ¿no? Y os invito a, si os interesa este tema, yo no sé si está abierto el plazo, pero este curso nos lo pasamos muy bien. Es viernes y sábado, está pensado para gente que trabaja, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Y bueno, incluso hacemos cineforum. Yo traigo películas y discutimos, ¿no? Estoy aquí haciendo propaganda de vuestro. Aprendemos juntos, en realidad. Aprendemos juntos. Bueno, por eso yo decía antes, que la universidad es la oportunidad, porque tenemos juntos a la gente de ciencias, de humanidades, de sociales, de hacer una formación transversal y ofrecer contenidos a nuestros estudiantes. Y quiero aquí traer otra concepción que lamentablemente tenemos que estar continuamente discutiendo, y es si la universidad tiene que generar títulos profesionalizantes como objetivo principal o en realidad lo que estamos haciendo es formando a los futuros ciudadanos para que luego además sean buenos profesionales. Pero los estudios de grado muchas veces están penalizados por ese afán súper especializado, súper compartimentalizado, que no deja espacio a esa formación transversal, que aquí ahora estamos viendo que realmente es mucho más importante de lo que parece. Y os recuerdo que una gran parte de los ciudadanos pasan por nuestras aulas en la universidad. Entonces, en el mundo anglosajón, las universidades tienen los major y minor, que combinan precisamente ciencia y humanidades para una formación complementaria más completa, ¿no? Y eso aquí quizás es algo que tendríamos que aprender. Sí. Nada, solo por lo de que, vamos, estoy completamente de acuerdo con todas las palabras que has dicho, así que, y es verdad que no eres la primera persona que nos dice que nos falta la H de humanidades, pero le dimos vueltas y nos parecía que fechit sonaba fatal, pero es verdad, ¿eh? O sea, es una sensación, una carencia que noto cada día, es verdad, y yo soy de humanidades y de ciencias sociales, de las dos cosas, pero fíjate cómo las propias ciencias sociales y las humanidades están siendo maltratadas desde la propia política científica y el propio diseño de la ciencia en España. En el CSIC, las ciencias y las humanidades y las sociales están juntas en un mismo instituto, o sea, todas ahí apretadicas en una bolsa, como si fuera una especie de las otras ciencias, ¿no? Es más, existe un premio nacional de ciencias sociales. Podría haber un premio nacional de sociología, un premio nacional de comunicación, un premio, pero sin embargo, incluso en una anterior legislatura se propuso que las ciencias sociales y las humanidades estuvieran juntas en un mismo premio nacional. O sea, ya el saco, todas al mismo saco. Quiero decir que, efectivamente, y esa percepción también se ve desde el punto de vista del público, también se nota eso. Y a la hora de escoger una vocación científica, también estamos transmitiendo eso de, ¿quieres ser científico o quieres estudiar periodismo? ¿Quieres ser científico o quieres estudiar filología? O sea, como si lo otro no tuviera que ver con la academia, con el conocimiento. Entonces, me ha hecho gracia lo que has dicho, que somos unos cuantos frikis que nos dedicamos a la filosofía y la ciencia,
creo pensar que en el Renacimiento todos eran frikis, porque efectivamente las ciencias no estaban separadas de... Y luego hay un detalle también muy interesante, que yo creo que el humanismo, de alguna forma, como concepto, se está asociando mucho más a la tecnología que a la ciencia. De hecho, se ha acuñado el término humanismo tecnológico para referirse a la visión de las personas respecto a las tecnologías más disruptivas como la inteligencia artificial o la disrupción tecnológica. Y bueno, eso, que sí, que voy a dar una vuelta a que nos llamemos FECHIT, a ver si en el próximo año... Muchas gracias. ¿Más cuestiones? ¿Alguna intervención más por aquí? Hola, pero aparte... No, pero tienes el Instituto de Estudios Árabes. No, ese es el CCHS, que engloba varios institutos, pero luego tienes otros institutos de ciencias sociales que no están englobados en el CCHS. Eso es cierto, eso no te lo voy a negar. Bueno, si no hay más intervenciones aquí, si os parece, en un último turno de palabra cerramos la mesa redonda, ¿de acuerdo? Si queréis hacer un último comentario. Bueno, es que hay tantos temas que yo... un poco la visión con la que podemos ir de aquí. Vale, esto era, digamos que ciencia global, y hay un punto que se mencionó muy de pasada y me parece muy importante, en cuanto a referentes. Y es que se mencionó a veces que tenemos la idea de los científicos, tanto de investigación como de humanismo, yo creo como gente un poco rara, incluso se ha hablado de la palabra friki. Y a mí esa palabra, creo que tenemos que transmitir otro mensaje de normalidad. Entonces voy a hacer aquí un pitch de mi libro desde ASEICA. No, porque fue muy importante. Entonces tuvimos una actividad que se llama Conócelas, que era para dar a conocer a las mujeres investigadoras, en nuestro caso en cáncer. Llegamos a 11.000 niños y niñas por toda España y los pusimos en contacto con investigadoras. Entonces, lo que fue interesante es que se sorprendieron muchísimo de que detrás de una persona con bata, primero que personas jóvenes, mujeres, activas, dinámicas, que viajan. Entonces, yo creo que esa, para nosotros fue una experiencia magnífica. Yo espero que esos niños y niñas y estudiantes en algún momento lleguen a otro puesto de responsabilidad y tengan otra visión de la ciencia. Entonces, yo creo que en eso el concepto referente me parece muy importante, que estemos aquí, gente cada uno muy diferentes, pues creo que también es importante. Es algo que tenemos que transmitir mejor, y eso a través de los medios yo creo que podemos hacer. Entonces, responsabilidad social también entra ahí. Yo quiero terminar diciendo que nos ha faltado parte del futuro, tenemos ya para el año que viene, pero creo que vamos por buen camino. Si miramos 20 años atrás, hemos avanzado muchísimo. Es verdad que nos falta mucho por hacer. Que vosotros utilicéis los medios habituales, a mí me parece necesario, conveniente y lógico. Y luego, ¿cómo debemos hacer todos los demás? Pues incorporarnos a vosotros, por supuesto, a los medios actuales y seguir con el resto de los medios, porque también hay otra población que no utiliza TikTok, que utiliza, pues ve la televisión, la radio, las revistas. Es decir, si nos centramos en la ciencia, los científicos y el futuro a nivel global, yo creo que hemos avanzado mucho en España y que nos queda mucho por hacer, pero para eso está el camino. Por lo tanto, avanzar. Gracias, Luis. Pues yo reiteraría ese mensaje de que, por suerte, estamos en una sociedad democrática. Eso incluye o nos condena a una cultura de la comunicación abierta y constante. Y ahí es donde tenemos que jugar. Si creemos que esta sociedad será mejor, si tiene más ciencia, invierte más en ciencia, cree más en ciencia, etcétera, esto no lo podemos tomar como una verdad autoevidente. Tenemos que bajar a la arena o pagar a alguien que sea un gladiador magnífico y lo pelee por nosotros y nosotras, al lado de gente que tendrá intereses divergentes, no necesariamente opuestos, pero divergentes. Y eso, José ha citado una cosa que es peliaguda, que es ¿y cómo lo pago? ¿No? ¿Lo saco del presupuesto? No lo sé. En otras sociedades se resuelve de otra manera, pero pues la norteamericana es distinto. Tú publicas más, sales más en medios, tienes más inversión, tienes más dinero para tu laboratorio, pero es un arbitraje muy distinto de los fondos. Aquí tenemos que encontrar la solución. Creo que la gente de ciencia y academia en general sois buenos planteando problemas y encontrando solución. Este no es pequeño.
Es que a ver si vamos a terminar la mesa redonda sin pedir más financiación. Una cosa es que no lo hayamos centrado en eso y otra que parece que eso no es un problema, ¿no? O sea que está clarísimo para esto y para realmente para tener un sistema de ciencia como es debido, que incluye esto, entre otras cosas. Es lo que se llama condición necesaria pero no suficiente. Correcto. Es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Por los problemas de física de toda la vida. O sea, está muy bien, pero no solucionas el problema. Puedes tirarle dinero al problema y no lo solucionas. No. Correcto. Luis. Yo, para unirlo con lo que os he contado esta mañana, decir que yo creo que cualquier investigador o investigadora que trabaje en temas de salud, intentando buscar soluciones a las patologías, tiene que acercarse en algún momento a la realidad. Y la realidad son esas personas que tienen esa patología que estás investigando. Porque además contamos con estas asociaciones que están muy predispuestas y que son la base de muchos proyectos innovadores y ambiciosos que uno puede desarrollar para desarrollar terapias, etcétera, ¿no? Ahora bien, quería lanzaros un reto para acabar, para que lo penséis, porque parece que está todo resuelto y no. Yo, por ejemplo, seguro que si busco en alguna base de datos, puedo saber el número de SEATs Toledo de color rojo que hay en España. Seguro que hay algún sitio y dónde está. No sé cuántas personas con albinismo hay en España. No sé cuántas personas con fibrosis quística hay en España. No sé cuántas personas con acromatopsia hay en España. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos un sistema sanitario que está distribuido en 17 comunidades autónomas, 17 consejerías de sanidad que no usan los mismos lenguajes. Y esto es algo que deberíamos reflexionar tarde o temprano. Y ahí las asociaciones de pacientes nos pueden ayudar porque son transversales en todo el país, ¿no? Fijad que esto es muy relevante porque lo que vaya a hacer o dejar de hacer con una patología va a depender del número de afectados. Y si no sé cuántos afectados tengo, ¿de qué me sirve saber que hay X afectados en la Comunidad de Murcia si no sé los que hay en la Comunidad de Madrid? Y eso es algo que quiero que reflexionéis, ¿no? Está muy bien que tengamos la sanidad, porque así lo hemos querido, lo hemos votado y así lo marca nuestra Constitución. Tengamos las consejerías de sanidad con las competencias en las comunidades autónomas, pero deberíamos tender a un sistema que compartiera la información. Y mientras no lo tengamos, una de las herramientas para resolver este problema son precisamente las asociaciones de pacientes. Preguntas y cuestiones que salen, por cierto, precisamente de esta comunicación entre ciencia y sociedad. Ahí lo dejo también. Bueno, José. yo para acabar, dirigirme un poco a los más jóvenes. Creo, fijaos, yo estoy trabajando en la carrera científica hace 30 años y creo que no hay profesión más maravillosa que esa. Dura, larga, difícil, complicada, que parece a veces que no llegas al final del camino. Pero creo que jamás me arrepentiré de haber tomado esa decisión. Y a la gente que dedica a comunicar la ciencia, y creo que los científicos en todas las áreas de conocimiento, porque como te he dado antes un dato, fíjate cuando he explicado lo de los grupos de transferencia de conocimiento, los grupos de transferencia de conocimiento mayoritarios en la Universidad de Murcia proceden de las humanidades, y ya no es que opinemos como Isma, como yo, que nos gusta, como tú, no, es que hay datos que ya lo avalan. Pero creo que la comunicación de la ciencia nos hace personas más libres, entendiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento. Y creo que por eso la divulgación científica, el objetivo que tenemos muchos de ellos es crear una sociedad más libre, una sociedad mejor y que cada uno tome luego la decisión que le dé la gana, pero basada en el conocimiento y no en mentiras y en fraude. Y en eso la divulgación, el periodismo, la comunicación, como lo queréis llamar, es la herramienta clave. Bueno, pues si os parece, con esto creo que es un buen mensaje para cerrar. Muchas gracias a esta estupenda mesa redonda de ponentes, nuestra secretaria.
quería... Dos minutos, no sé si me oye, sí. Yo solamente quería, es una puntualización final, pero quería deciros que he estado en muchos foros de científicos donde lo normal es quejarse, pero tenemos motivos para quejarnos y la queja no está mal, ¿no? Porque la queja pues te ayuda a soltar. Pero en este foro me ha gustado que he visto mucha creatividad. Además de quejas, en los límites veis creatividad. Y he visto creatividad por todas partes. Aseika conoce Aseika mujer, todo es creatividad pura. Lo que contaba Celia de sus alumnos que igual no conoce, o sea, que no les interesa el fin o no les interesa por qué están ahí, sino solo, y estoy segura de que como profesora intentas ahondar en el fin, ¿no, chicos? Estáis aquí por una razón. Bueno, desde la FECID, la intervención de Luis y la de Irma han sido espectaculares también. Es una asociación que nos representa y que está a pie de calle con nosotros y que busca con creatividad siempre soluciones. Qué decir de Luis Montoliu y de cómo ha escuchado a los pacientes y ha creado cosas nuevas y cómo se crea desde el Vicerrectorado de Transferencia nuevas ideas constantemente desde la Universidad de Murcia para dar soluciones y para crear nuevas estrategias. Entonces esa creatividad se agradece un montón. Y otra cosa que quería decir, que hemos hablado un montón de medios, o habéis hablado un montón de medios para llegar, ¿no? Que decía, hay una frase que leí hace no mucho, que seguro que conocéis, Gandhi decía que los fines están en los medios como el árbol en la semilla. Esta gente aquí ha hablado muchísimo de medios, pero no perdéis de vista que el fin último, para los que están trabajando constantemente con toda esa creatividad, sois vosotros. Vosotros sois el árbol final, ¿no? Entonces, todos esos medios, todos esos fines están ahí. O sea, no salgáis de la ecuación porque sois el otro lado de la ecuación. Y eso es una cosa que desde las universidades, y Jesús lo ha dicho, tenemos que cambiar sí o sí ya. Y desde todos los que formamos, de una manera o de otra, ¿no? Desde los institutos, universidades en los grados, laboratorios, con los predocs y postdocs también están formando a gente, al final a futuros científicos. Hay que escucharles muchísimo más, porque tienen un montón que decir. Y aquí hay ejemplos de personas que escuchan, y no todos escuchan. Así que, bueno, pues daros las gracias por eso.